Hola, como siempre estoy encantado de estar con ustedes de nuevo y por supuesto muy agradecido a este nuevo programa de Carta Blanca. En el día de hoy vamos a contestar a una pregunta que, aunque va a ser muy sencilla, pero que quizá es lo que las personas, las grandes personas, siempre se han estado preguntando. Y claro, pues cuando una persona me dice exactamente o me pregunta qué es el dolor, pues entonces, claro, aquí ya podemos estar pues hablando rato y rato, ¿no? Entonces el dolor quizá sea una de las palabras, uno de los conceptos quizá más amplios, también muchas veces más ambiguos. ¿Por qué? Porque el dolor, al ser pues algo por lo que evidentemente lucha, ¿no? O es el castigo que tenemos que ir cumpliendo, ¿no? Según los bíblicos, o según pues casi todas las religiones, ¿no? Es, digamos, la moneda de cambio que muchas veces tenemos que pagar por, pues quizá no habernos comportado o no haber hecho una serie de cosas, o seguir una trayectoria que previamente estamos preparados para ella, por ejemplo. Entonces, evidentemente, es una de las, esta pequeña palabra de escasamente 5 letras, pues es lo que, bueno, yo particularmente, gracias a esta cuestión, es por la que primeramente me hice médico y luego tuve la oportunidad pues de hacerme acupuntor, o cuando me hicieron acupuntor en ese sentido, ¿no? Precisamente para intentar comprender qué es lo que significaba esta palabra y de esa manera intentar pues ayudar a otras personas de una manera o de la mejor forma posible, pues para liberar de ese concepto, de ese padecimiento, y que, pues, bueno, pues que siguiese la vida de lo mejor posible, ¿no? Y, bueno, por supuesto, en ello estamos, como ese, digamos, esa embajada o esa banderita que es común a todas las afecciones o todas las enfermedades, digamos, que un hombre o una mujer, pues, puede sufrir a lo largo de su vida. Bueno, entonces, en esto vamos a tratar en el tema de hoy, ¿no? en el día de hoy. Entonces, el dolor podría ser, como decíamos al principio, algo así como un padecimiento que produce pues, una pena, pues, una aflicción, una tristeza, o que produce cualquier otro sentimiento pues que en general va a producir una pesadumbre, un malestar o una anormalidad en la persona que pues, se ha hecho crédito o lo ha hecho para sí, ¿no? Porque sufre pues, una enfermedad u otra o lo que sea. Es algo así como una producción o un fraude en una función en cualquier parte del cuerpo. Y frente a ello también tenemos que decir que es lo contrario, ¿no? O sea, tenemos un dolor que es una ausencia del dolor, o cómo podemos hacer que ese dolor desaparezca, ¿no? En ese sentido, pues viene el concepto de analgesia, que es sin duda pues la ausencia de ese dolor. ¿Cómo? Pues normalmente, pues cuando uno está enfermo y tiene un dolor, pues se le libera pues provocando esa ausencia del dolor, o quizá también una pérdida de esa sensibilidad dolorosa seguida de una situación bien de una enfermedad por la administración normalmente de cualquiera de los muchos fármacos que a lo largo de la historia se han ido descubriendo. Entonces, el por qué se produce este dolor, pues ya está inventado, descubierto, ¿no? Lógicamente, pues tenemos desde la piel, la parte más superficial, más hacia el exterior, hacia la profundidad, hay una serie de fibras nerviosas o unos filetes de fibras nerviosas sensitivas que van a recoger toda esa sensibilidad hasta conducirla a través de ese miembro. Luego pues esas metámeras, esos nervios, van a meterse a través de esa médula espinal y van a subir hasta el cerebro para acabar en ese núcleo lateral del tálamo óptico, que es donde se recoge precisamente, digamos, que es el ordenador que es capaz de recoger toda la información que viene desde la periferia. Eso es gracias a esas fibras eferentes que llegan, y después esa misma
médula ósea va a mandar otras fibras aferentes, ya de una característica motora, para intentar darle la orden para producir una situación de todo lo contrario, para intentar aliviar ese dolor, creando pues, posturas, es capaz de, con esas fibras, pues mandar unas órdenes a unas ciertas fibras musculares para intentar poner una postura antiálgica, antidolorosa, para intentar primeramente remediar, por ejemplo, pues eso que nos está apesadumbrando. O incluso, pues por ese sistema nervioso vegetativo, intentar producir una serie de sustancias químicas que intenten bloquear ese sentimiento de doloroso que tanto daño hace, ¿no? Y es por lo que normalmente pues una persona pues primeramente pues está, digamos, afligida, y es cuando pide ayuda, ¿no? En ese sentido. Bueno, más o menos estos dos conceptos generales de lo que es dolor y lo que es analgesia, pues ya podemos encuadrar un poco lo que va a ser el programa de hoy. Entonces, en el sentido, el tener un dolor, pues bueno, ya vamos viendo a lo largo de muchísimos programas que, bueno, pues un dolor, bueno, es una cosa que no se puede cuantificar, en el sentido de que no podemos tener ninguna maquinita, ninguna, por la que ponemos o podemos equiparar de una forma objetiva a todas las personas, en el sentido de que decir, bueno, a mí cuando me duele media muela, pues es que es un dolor que es horroroso, por ejemplo, ¿no? O me duele la cabeza. Para mí ese dolor es un padecimiento total. Pero quizá la intensidad o la intensidad por la que me duele a mí esta cabeza o esta muela, pues quizá, aun siendo mucho menor que la de mi vecino que está inmediatamente al lado, pues el sufrimiento o el padecimiento o la sensibilidad que esta persona puede tener es completamente distinta. Es decir, que si a mí me da yo que sé, tengo medio kilo de dolor, por hablar de alguna manera, pues para mí creo que eso es espantoso. Quizá este vecino, teniendo 2,5 kilos, pues es capaz de aguantar mejor ese dolor o ese padecimiento. En ese sentido, por eso digo que eso ya depende del umbral de sensibilidad de todas las personas, al igual que pues para aguantar ese dolor depende mucho de muchísimos factores en ese sentido. Desde luego, y en líneas generales, está claro que ese dolor, a pesar de que, bueno, no es una cosa que es muy agradable, quizá pues todos hemos ido al médico a lo largo de nuestra vida porque, bueno, es una situación pues que no es muy agradable, ¿no? Ya está, denota pues cierta incomodidad como mínimo, pero siempre nos lo tenemos que tomar en el mejor sentido, porque este dolor no es ni más ni menos que una situación de alarma, nos está diciendo que algo no va bien, cuando ya hemos dicho muchísimas veces que el estar sano es precisamente cuando, bueno, pues no sentimos nada especial, ni bueno ni malo. Bueno, si estamos en un estado, digamos, de máxima felicidad, pues bienvenido sea, ¿no? Pero en lo que es la normalidad de la vida, cuando, bueno, pues uno está comiendo y come, pues algunos sentirán mucho más placer que otros comiendo, también depende mucho de su hambre que tenga, ¿no? Pero que, bueno, su estómago va comiendo, su estómago no siente nada en el estómago. Luego va a hacer sus deposiciones y el intestino funciona bien, pues aquí no pasa nada. Está andando y, bueno, pues va andando como el que va andando. Quiero decir que no siente absolutamente nada especial, ni por arriba ni por abajo. Y así sucesivamente. Entonces eso es digamos que es una analgesia, por llamarlo de alguna manera, como esa ausencia de dolor, como que las funciones se van desarrollando día a día de la forma más normal y, por supuesto, de la forma más frecuente. No es frecuente estar toda la vida padeciendo un dolor, como tampoco es normal estar toda la vida pues no sintiendo nada. Quiero decir que en ese sentido ya podemos entrar a esos conceptos tan sumamente relativos, ¿no? Bueno, hay muchísimas personas, muchas, me refiero a distintas constituciones, bueno, distintas personas, entonces este concepto pues es un poco, queda así un poco como en el aire, ¿no? En el sentido de decir, bueno, yo porque estoy bien hoy, o porque estoy un poco más pachucho, seguramente por
estas manías que tenemos todos los seres humanos de intentar comparar siempre, ¿no? Entonces digo, hoy he dormido bien o estoy bien porque seguramente ayer o antes de ayer dormí mal y eso lo recuerdo como una cosa que no ha sido muy agradable. Entonces, en ese sentido, pues puedo ir comparando, ¿no? O, hombre, pues ayer comí mucho, ¿por qué comí mucho? Porque quizá hoy he comido menos, y así sucesivamente. Entonces, dentro de esas trayectorias, ese pasar de la vida entre el dolor y la ausencia de dolor es precisamente esos términos comparativos y que al final de la trayectoria, pues ya cuando hacemos un repaso, bueno, pues en los últimos 40 años, unos 40 años que tengo, pues recuerdo, sí, bueno, pues nada especial en el sentido de, bueno, pues ha pasado la vida, pues mejor o peor, unos días ha nublado, otros días ha hecho trueno, otros días con niebla, otros días resplandecientes, así la salud más o menos ha ido, ¿no? A no ser que, bueno, pues a una persona pues le toca durante una etapa en su vida en que ha padecido muchísimo, entonces eso lo recuerda perfectamente bien y bueno, y si sigue viviendo, pues para poder compararlo, ¿no? De una forma, digamos, mucho más grande cuantitativamente hablando e incluso por su propia calidad de vida, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, diciendo que ese dolor es como una reacción de defensa, es un piloto que se enciende y ya nos está avisando de algo, Entonces, normalmente, y siempre lo hemos dicho, el cuerpo siempre produce un pequeño dolor en primera instancia, aunque sea muy pequeñito, en cualquier zona del cuerpo para evitar seguramente un dolor mucho mayor. En ese sentido es como decía el refrán, ¿no? O sea, hijo mío, lleva cuidado que Dios castiga y sin palo, ¿no? En ese sentido, quizá el concepto vaya por ahí, ¿no? A mí me está doliendo un poquito el segundo dedo del pie, no sé interpretar eso, digo, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Porque ya, ahora conociendo, igual que estáis vosotros, o están ustedes, conociendo un montón de cosas, o ya están empezando a saber interpretar muchísimas cosas del cuerpo entero, de una forma holística, gracias a otros programas también, pues ya podemos interpretar y podemos dar la bienvenida a ese pequeño dolor, porque seguramente nos está avisando para que esto no vaya a más y esta pequeña tontería en principio quede subsanada para que evitar otra mayor, cuyo remedio va a ser mucho más difícil, se pueda alargar muchísimo más y, por supuesto, este dolor vaya increciendo, ¿no? Hasta que sea, digamos, insoportable. Entonces, en ese sentido, podemos dar esa bienvenida a esa señal de alarma, a ese, siempre lo hemos dicho, ese pilotito en el coche que nos dice, bueno, la temperatura está subiendo, entonces, evidentemente, bueno, pues ya hay un pequeño daño, digamos, entonces hay que pensar y, por supuesto, parar ese coche y mirar en unos conocimientos mínimos, pues a ver cómo está ese nivel de agua o cómo está ese radiador, para que no vaya eso a la bomba de los aceites y luego pues algún cilindro y luego todo el motor se queme e incluso salga el coche ardiendo, como ha podido ocurrir muchísimas veces, ¿no? El cuerpo funciona, digamos, un poco comparativamente, para entender, de una forma sumamente parecida, ¿no? Cuando hay un pequeño dolor hay que pararse y decir, bueno, ¿esto qué es? Bueno, entonces vamos a poner, digamos, unas pequeñas... vamos a parar este cuerpo un momento, nos vamos a parar a pensar, vamos a pedir la ayuda o la información suficiente para evitar que todo el cuerpo, todo el coche se nos pueda quemar o dar una avería que por 4 tonterías, digamos así, 4 pesetas, cuantificando un poco, no se nos conviertan en 400.000, ¿no? Entonces, en ese sentido, no vamos a decir que vamos, me gustaría, ¿no? En ese sentido tengo mucha intención de que cuando venga cualquier pequeño dolor, demos esa bienvenida para evitar seguramente una cosa mucho más grande, ¿no? No vaya a ser que no queramos pagar esa pequeña multa, luego tengamos que pagar una multa más gorda, más recargo y el IVA y todo lo que nos echen encima, ¿no? Entonces, y además hay que pagarlo por narices, ¿no? Porque de eso sí que no se escapa nadie, ¿no? Entonces, este dolor, por supuesto que puede ser provocado pues, por muchísimas cosas, ¿no? Provocado por muchísimas cosas. Depende, ya hemos dicho siempre, ¿no? Que cada uno es de un padre y de una madre distinta.
pues depende de otras muchas circunstancias, depende de la susceptibilidad de esta persona, depende del umbral de sensibilidad, de muchísimos factores, ¿no? Pero ya cuando un dolor pues, puede ser provocado por una causa exterior, gracias a, pues, a mecanismos, a factores o causas mecánicas, ¿no? O causas físicas o causas químicas, ¿no? También puede ser provocado desde el mismo interior, ¿no? Pues yo qué sé, pues por tracciones musculares. Evidentemente hacemos una tracción muscular y pues eso ya provoca un dolor, una sensación de alarma, o por espasmos grandes, ¿no? O por variaciones de ese pH que es tan fiel, ¿no? Cuando cambia pues, medio puntito, digamos así, pues enseguida da unas reacciones que eso, por supuesto, va a ser recogida por esas fibras, ¿no? Que nos van a informar al cerebro rápidamente. También por esa liberación de esas sustancias que hablábamos en fisiología holística, de esas quininas, ¿no? Que van a cambiar todo ese ambiente y, por supuesto, eso también va a ser recogido por ese gran ordenador, ¿no? Por trastornos circulatorios, por supuesto que sí, y también por hiperpulsatilidades vasculares, pues eso como causas internas, eso por supuesto que va a ser recogido por esas fibritas y va a dar información a ese cuartel general, ¿no? Bueno, pero el concepto por, digamos, por acupuntura o por medicina natural desde muy antiguo, pues viene a decir cómo, por supuesto que lo que hemos dicho, todos lo entendemos así, ¿no? Entonces, de la palabra original, pues viene a decir que es algo así como herida producida por un puñal, o herida producida por un trozo de hielo, o una sensación de pérdida de continuidad, o algo que no comunica. Entonces, evidentemente, estos conceptos de que, bueno, cuando nos pinchamos en la mano fortuitamente, pues eso ya produce, con ese pinchazo con una navaja o con un alfiler o lo que sea, pues ya nos produce un dolor. Si nos pinchamos con un cristalito o con un trozo de un témpano de hielo, pues eso también nos produce esa reacción de alarma, ese dolor. Pero en general, el concepto es eso, ese dolor, como cuando es como una pérdida de continuidad, como una no comunicación entre una cosa que se emite y otra cosa que se recibe. Entonces, cuando eso está cortado, ahí se produce, lógicamente, pues una señal, digamos, a lo bestia, ¿no? Y que eso se traduce precisamente aquí con esa sensación de dolor. Ese es el concepto más o menos, ¿no? Y evidentemente es así. ¿Por qué?